Mi nombre es Magdalena Hermida, estoy transmitiendo desde Uruguay y la idea es poder tener un tiempo para juntos ir avanzando, ir estudiando la palabra de Dios. Mi propuesta es durante varias sesiones ir avanzando y aprendiendo del Evangelio de San Marcos. Un evangelio cortito, dinámico, y que nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, en toda su humanidad. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Bien, el autor de este evangelio, cada vez que nosotros vamos a llegar a la Biblia, a la palabra de Dios y vamos a leer algo, es tan importante que entendamos el contexto, el tiempo en el que fue escrito, por quién fue escrito, para quién fue escrito, porque si bien todos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, es como una luz que se filtra a través de distintos vidrios, de distintos colores, de cristales. La inspiración pasa a través de la persona, y a través de esa persona también nos está ministrando. Bien, el Evangelio según San Marcos, o el Evangelio de Marcos, es uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento. ¿Y quién era Marcos? Marcos se acepta, también conocido como Juan Marcos, se acepta que era el hijo de una señora muy acaudalada en Jerusalén, donde se reunían los primeros cristianos. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, mientras la iglesia oraba en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y allí se reunía. Por ello Juan Marcos fue formado por esa iglesia cristiana naciente. También se acepta, y es aceptado unánimemente, que Juan Marcos escribió las memorias de Pedro apóstol. Por supuesto, en la casa de su madre, él podía haber oído permanentemente a Pedro enseñando acerca de Jesús. Juan Marcos no era un testigo presencial, pero sí Pedro. Por eso su evangelio tiene mucho de narrativo, y vemos permanentemente que él salta de una actividad a la otra, de una narración a la otra, y luego, después, a continuación. Entonces, es como que él va captando y no quiere perder nada de la narrativa de Pedro, de la vida del Señor Jesús. También se acepta que este evangelio fue escrito para romanos, para gentiles romanos, en un periodo en que tanto Juan Marcos como Pedro estuvieron en Roma. Aproximadamente ya en el año 150 después de Cristo, los padres de la iglesia aceptaban que este era el evangelio escrito por Juan Marcos y referente a las memorias de Pedro. Es importante ver que ya hay literatura muy temprana que atribuye a Juan Marcos, este libro, y eso tiene un importante rigor histórico. Pero ¿quién era Juan Marcos? Ya dijimos que era el hijo de una señora muy acaudalada, donde se reunía la primera iglesia cristiana. Ya dijimos que escribió las memorias de Pedro, pero él tiene otra historia. En el primer viaje misionero, donde Pablo va con Bernabé, hijo de consolación o hijo de exhortación significa Bernabé, Juan Marcos era primo de Bernabé, y lo llevan. Pero a mitad del viaje Juan Marcos deserta y vuelve hacia atrás. Al inicio del segundo viaje misionero de Pablo, lo va a comenzar con Bernabé, y Bernabé nuevamente quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo no quiere, no acepta esto, y Pablo se va solo, toma Silas, y Bernabé queda y se va con Juan Marcos. Tiempo después, hacia el final del ministerio de Pablo, en cartas escritas a Filemón y a Timoteo, vemos que Juan Marcos pasa a ser una persona muy apreciada por Pablo, un fiel ayudante, como lo relata en alguna de las cartas. Quiere decir que a lo largo de toda su historia, Marcos pasó de ser una persona en primera instancia desechada por Pablo a ser una persona muy valorada.
¿Quién tuvo actividad en ese cambio? ¿Quién fue importante? Algunos dicen que, bueno, Bernabé, su primo, fue llevándolo a través de su ministerio a una sanidad y a una restauración. Otros también dicen que el tiempo con Pedro tiene que haber ayudado. Pero ¿saben qué es lo importante de esto? Es que siempre hay oportunidad. Al inicio vemos un Juan Marcos derrotado, desechado por el apóstol, podemos decir no amado, rechazado puntualmente, y a lo largo de su historia ocurrieron cosas que lo fueron levantando a un nivel de ser un instrumento útil para aquel que inicialmente lo había desechado, necesario, y el escritor de uno de los evangelios, el escritor de la vida de Jesucristo, el primero. De pronto ya había otros escritos, pero fue el primer escrito completo que nos quedó recopilado, históricamente recopilado. Muy bien, ya dijimos que fue escrito para una audiencia gentil, y lo importante es que como nadie, el Evangelio de San Marcos presenta la humanidad de Cristo. Lo presenta con triste, lo presenta con alegría, lo presenta en toda su faceta humana. Y bueno, Pedro, que estuvo con él, y era de quien él traducía las expectativas y los recuerdos, estuvo muy cerca de Jesús y lo podía ver como Dios, pero también como hombre, como el líder, como el maestro. Así que es una de las grandes presentaciones de Marcos, el Hijo de Dios, el hombre, Jesucristo hombre. Muy bien, hecha esta presentación, que espero que haya quedado clara, que para mí es importante, y vieron que ya rescatamos algo muy importante, una enseñanza preciosa. El que hoy pueda ser pueda ser desechado o no pueda ser valioso en mi servicio, mi fidelidad al Señor y mi capacidad de poder aceptar ayuda, de poder aceptar ministración, de poder aceptar exhortación y consolación. Bernabé significaba hijo de consolación o de exhortación. Puede determinar mi valor en el reino. Así que adelante, si hoy te sientes mal, si hoy estás triste, si hoy ves que has fallado, rendite al Señor, busca ayuda en gente madura que te sepa consolar y restaurar, y se va a cumplir el plan de Dios en tu vida. Eso es ineludible. Dios tiene un plan desde que te formaste en el vientre de tu madre, y a ese plan te ha llamado. No te desalientes, no te desanimes, no te quedes quieto, busca salir de ese pozo porque hay esperanza. Y Juan Marcos, el escritor del Evangelio, es un gran ejemplo de lo que la exhortación, de lo que el acompañamiento puede hacer por un hombre. Y hoy, si tú me estás oyendo y estás firme en el Señor, acordate que soy llamado a sostener al hermano, a exhortar, a animar, a restaurar, porque somos un pueblo llamado a restauración. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra lectura del Evangelio de San Marcos. Vamos a leer entonces el primer versículo de San Marcos, del Evangelio de Marcos, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y me quiero detener en este primer versículo, principio del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Este es el principio de las buenas noticias que nos trae Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo es una contracción de dos términos. Jesús, que es el término griego, para Yeshua, que es el término hebreo, que es el nombre de Jesús. Jesús en hebreo se lee Yeshua, ¿sí? Y Yeshua significa nada más y nada menos que Dios es salvación, ¿sí? Dios es salvación. Yeshua, el Señor es salvación.
Y la otra parte es Cristo, que es la parte griega, la traducción griega de Mesías, Meshía, que significa ungido, el enviado de Dios. Entonces estas son las buenas nuevas de que Dios es salvación a través de su ungido, su Hijo, el Hijo de Dios, el que tiene una sin igual y especial relación con Dios por ser su Hijo. En este primer versículo, Marcos está resumiendo el principio del Evangelio. ¿Se dan cuenta la capacidad de este hombre a través del Espíritu Santo? Pues nos dice y nos presenta todo el Evangelio. Nos dice que son las buenas noticias que Dios ha traído salvación a través de su ungido, el Hijo de Dios. Y gracias por esto. Y quisiéramos orar por esto. Quisiéramos terminar este tiempo orando por estas dos cosas. Primero, querido y querida, vos recordá que no importa cuál sea tu situación hoy, que te sientas defraudado por ti mismo, abatido, rechazado, hay tiempo de restauración en Dios, porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Amén. Si estás bien, acordate que sos llamado para exhortar y restaurar al que está caído. Así funciona la iglesia, soportándonos, ministrándonos unos a otros, orando unos por otros, confesándonos los pecados unos a otros para ser restaurados y ser vueltos a nuestro lugar de servicio. ¿Y para qué estamos restaurados? No para sentirnos, no solamente para sentirnos bien, sino para poder anunciar las buenas nuevas de que Dios es salvación a través de su Hijo, de su ungido, Jesucristo. Este es el principio por el cual estamos en el mundo, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, que trae restauración a las vidas, que trae esperanza, que trae vida eterna. Oramos y terminamos, y en nuestro próximo estudio vamos a seguir avanzando un poquito más en este precioso evangelio que vieron que aún solo de saber la historia del autor ya somos bendecidos. Y solo en un primer versículo Marcos tiene la capacidad de darnos las buenas noticias y de darnos el propósito para el cual hemos sido llamados. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios de restauración, tú eres Dios de salvación y de restauración. Pido por los que me están oyendo, tú conoces la situación de cada uno, tú conoces en qué parte de su trayecto están, en qué parte de su vida, si están tristes, si están rotos, si están apartados. Pero hoy tú los estás llamando como llamaste a Juan Marcos, como buscaste a Juan Marcos a través de hijos de la consolación, a través de rocas de la fe, de piedras de fe, para convertirlo en un obrero excelente, en un hombre que guardaría que guardaría para generaciones futuras la imagen de Jesucristo hombre, de Jesucristo Hijo de Dios, del Mesías de salvación. Padre, trae palabra, trae restauración. Y te pido que si alguien me está oyendo y no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, en este momento pueda hacerlo, entendiendo que Jesucristo, tú eres el mensaje y la oportunidad de salvación de Dios a través de las generaciones. Tú viniste para morir por cada hombre y mujer, por cada niño y por cada anciano, y para resucitar, para traer esperanza a la humanidad. El cheque está extendido en blanco. ¿Quieres tú aceptar a Cristo para aceptar esa salvación y poder comenzar a caminar en ese proyecto eterno que Dios tiene para cada ser humano y que se cumple a través de Cristo Jesús, Señor nuestro? Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega.